Profe, si está hablando no tiene el micrófono prendido. Me bloqueó recién. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ahí justamente lo que había dibujado es lo siguiente. En la etapa 3, en el primer cálculo que habíamos hecho, lo que habíamos hecho es calcular cuáles serían las decisiones óptimas si nosotros comenzamos con estados iniciales hasta el final del problema. Ahora, en el segundo análisis que habíamos hecho, el de la etapa 2 o del artículo 2, lo que hacía era tomar la decisión desde el estado inicial de la etapa 2 hasta el final de nuestro problema. ¿Por qué? Porque incluía las decisiones óptimas de la etapa siguiente. O sea, siempre vamos haciendo el cálculo hacia atrás. Y lo que nos estaría faltando es tomar la decisión óptima desde la primera etapa. En este caso, la primera etapa era que tenía disponible 8 metros cúbicos. Bueno, entonces, para esto vamos a volver a nuestro cálculo que teníamos antes y lo vamos a ver reflejado en el último renglón. En este último renglón, nosotros lo que vamos a tener es el estado inicial. Nuestro estado inicial era 8 metros cúbicos disponibles. Y podíamos tomar, en este caso, para la primera etapa, 8 decisiones posibles. Yo podía tomar 8 decisiones posibles, es decir, podía tener, por ejemplo, decidir 0, decidir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y hasta 8, ¿no? Cualquiera de esas situaciones serían posibles. Ahora, si yo tengo 8 metros cúbicos y no llevo nada en esta etapa, voy a tener justamente voy a tener justamente 0 por 11 el ingreso y me van a quedar los 8 metros cúbicos para la etapa siguiente. En la etapa siguiente, esos 8 metros cúbicos lo tendríamos acá. Con 8 metros cúbicos vamos a tener una ganancia de 90. Este sería el 90 que tendríamos ahí. O sea que 0 más 90 me daría 90. Veamos, lo vamos a poner ahora con, lo voy a poner con rojo. En el caso de 3, si yo tengo 8 metros cúbicos, voy y llevo 3 artículos, tendría 3 por 11 como ganancia a tener en cuenta. O sea, 3 por 11 son 33. Tenía 8 metros cúbicos y usé 3 metros cúbicos en el artículo tipo 1. Recordemos que el artículo tipo 1 tenía un solo metro cúbico. Usaba. De 8 usamos 3, sería 8 menos 3. 8 menos 3 me da 5. Si yo tengo 5 metros cúbicos en la etapa 2, voy a tener un ingreso o una ganancia de 58, según la decisión óptima que habríamos tenido. El 58 era entre 58 y 32, elegí mejor. El sumado me da 91. Si nos fijamos en el caso de 8, por ejemplo, en el caso de 8 yo tendría 8 metros cúbicos, son 8 por 11, me sobran 0 metros cúbicos, si me sobran 0 metros cúbicos gano 0, o sea, en el caso de 0, acá tendríamos 0, y ahí tenemos la ganancia de 0. Entonces ahí sumado me daría 88. De la misma forma, en realidad tendríamos todos los cálculos, por ejemplo, el 6, el 2, por ejemplo. Si yo uso 2 metros cúbicos, ganó 2 por 11, son 22. Ahora me sobran 6 metros cúbicos. Con 6 metros cúbicos gano 64.
Quiere decir que si gana 64 más 22 me da 86. Entonces, para todos los casos hacemos ese tipo de situación. Tenemos 4 metros cúbicos, son 4 por 11, más me son 4. Con 4 tengo 32. Es decir, el 32 acá me daría 76. Si tengo 5, 5 por 11, me sobran 3. Con 3 metros cúbicos no puedo... me sobran 3. 3. Acá sería 32. Acá daríamos 32. 5 por 11, 55. 6, 7, 8, 3. Acá sería 33. Acá hay un 33. Bueno, habría que... vamos a corregirlo. Eso quiere decir que nos estaría dando 32 más 11, me daría... No, 5 por 11 son 55, 87. Esto daría 87. 87. Para que te encuentres cálculo. Uy, lo borré. Bueno, no importa. Ahora, de todos los resultados posibles, 90, 75, 86, 91, 76, acá teníamos 87, 66, 77, 88. El mejor sería el 91. Quiere decir que la decisión óptima sería la que me da 91. El 91 lo obteníamos en la decisión número 3. Entonces, la decisión óptima sería llevar 3 artículos tipo 1. A ver, llevar 3 artículos tipo 1. Si yo llevo 3 artículos tipo 1, me van a sobrar 5 metros cúbicos. Si me sobran 5 metros cúbicos, no voy a llevar ningún artículo tipo 2. Y me van a seguir sobrando 5 metros cúbicos. Entonces voy a llevar un artículo tipo 3. Una unidad del artículo tipo 3. Entonces, y 0 del artículo tipo 2. Eso nos estaría dando la decisión óptima de 91. Entonces, de esa forma nosotros estaríamos teniendo el cálculo el análisis que estamos teniendo en cuenta. Bueno, otro tipo de problemas que tendríamos, y esto lo vamos a ver rápidamente, lo tienen resuelto de todos modos en el aula virtual, serían los siguientes. Para eso vamos a compartir el archivo de soluciones, o no, nos vamos a ver mejor. Ahí está. Tendríamos, no, este tampoco, este tampoco, este tampoco, este tampoco, este tampoco, este tampoco, este. Bueno. No, tampoco es. Este. El modelo de producción. En un problema de programación dinámica, problema de producción, nosotros lo que tenemos sería un problema en etapas con las siguientes características. En la etapa, generalmente en un problema de producción, nosotros lo que queremos hacer es ver cuánto producir, por ejemplo, en este caso, durante 3 meses. Durante esos 3 meses vamos a tener una demanda, acá le llamamos demanda 3, demanda 2, demanda 1,
Y vamos a tener una cierta cantidad de almacenada al inicio de la etapa de un determinado producto. Y vamos a tener una capacidad de producción o una cantidad a producir. O sea, son dos cosas distintas, ¿no? Uno es cantidad a producir o capacidad de producción, dependiendo si lo queremos que sea fijo o variable. Entonces, por ejemplo, tendríamos mes 1, mes 2 y mes 3 serían, en un problema de producción, las posibles etapas que se nos podrían presentar. Tendríamos como variable de estado cantidad almacenada al inicio de cada mes. Tendríamos demanda del mes, en este caso X1 representaría el estado inicial de la etapa 1, D sub 1 minúscula sería la demanda durante el mes 1, D sub 1 mayúscula sería la decisión a tomar en la etapa 1, y si nos fijamos que decisión es la cantidad a producir, ¿cuánto sería la disponibilidad que tendríamos? Y si tenía almacenado X1 y produje D sub 1, X1 más D sub 1 sería la cantidad disponible de mercadería. Perdón. Voy a redecir las cosas. Voy a decir nuevamente. A ver. La demanda es de mayúscula. Si la demanda es de mayúscula y yo voy a producir de minúsculas unidades, yo lo que tendría que acá decir, o sea, lo que tenía almacenado más lo que produje sería X1 más D sub 1 minúscula. En este caso, si eso es lo que tendría disponible, si yo le resto lo que me demandan, me va a decir cuánto me quedó almacenado para la etapa siguiente. Es decir, X2 sería el estado final de la etapa 1, pero a la vez sería el estado inicial para la etapa 2. Ahora, si yo tengo X2 disponibles en la etapa 2, más la cantidad que yo produzca en la etapa 2 sería X2 más D2 minúscula, está dentro del gráfico lo que acabo de remarcar. Si a eso yo le resto la demanda en la etapa 2, me va a quedar la cantidad almacenada para la etapa 3. De la misma forma, haríamos eso. Y este modelo, que podría ser de 3 etapas, se lo podría decir con infinita cantidad de etapas. Lo que hay que tener en cuenta es justamente cómo relacionamos las etapas. Para eso, la función recursiva, que en este caso está puesto acá abajo, nos está diciendo cómo armar el proceso de cálculo. Acá nosotros tendríamos cuánto nos daría en este caso el ingreso por las producciones o los costos por producción, dependiendo del caso. Pero lo importante es que relacionamos a través de X3, D sub 3 o X2 y D sub 2. Vamos a ir relacionando las variables entre sí. Bueno, ese sería uno de los casos. Se resuelve de la misma forma que lo hicimos antes en el otro problema, solamente que en este caso sería un problema de producción. Veamos ahora otro caso para que tengan en cuenta. No, sería este. Estas resoluciones las tiene el aula virtual. Un problema de inversión. Normalmente tenemos varios tipos de inversiones y ganancias posibles a realizar. Déjeme poner... Quería ver si podía escribir. No me deja escribir. Bueno,
Para el problema de etapas, en este caso yo tendría las etapas como el mes a invertir en que se podría a realizar, o el tipo de inversión que yo podría realizar. O sea, tendríamos una inversión tipo 1, una inversión tipo 2, o sea, opciones tipo 1, opciones tipo 2, opciones tipo 3. Entonces ahí tendríamos las 3 etapas. Lo que nos faltaría ver es cuáles serían los estados a tener en cuenta. Si analizamos, por ejemplo, otro problema, en este caso tenemos un problema de selección, y en este caso la cantidad de días que le tendríamos que asignar a cada uno de nuestros clientes. O sea, tendría tantos días disponibles, tenemos entre 0 y 5 días, es muy similar a lo que vimos en el caso anterior, solamente que en este caso tendríamos costos fijos. Después tendríamos un problema en donde en lugar de que la función objetivo sea basada en la suma de los elementos de la etapa siguiente, lo que podríamos tener es un problema en donde el elemento a considerar sean probabilidades, y en ese caso la función va a tener que tener en cuenta la multiplicación con respecto a las etapas siguientes. En ese caso lo vamos a ver en lo que está puesto como el problema 10 en el ejercicio, en la guía de ejercicios resueltos que está en el aula virtual. Y acá vamos a ver justamente en el caso en que nosotros tendríamos que multiplicar. Acá vamos a ver que la función recursiva multiplicaría las etapas, porque ya no estaríamos representando utilidades, sino que representaríamos probabilidades en nuestra función recursiva. Bueno, este tema hay que repasarlo, hay que leerlo y revisar los ejercicios como están resueltos. Y una vez que ya han resuelto, han visto cómo se resuelven 2 o 3, pueden resolver los demás sin ningún tipo de problemas. Ahí está. Eso lo quería mostrar. Y no olvidarse de cuáles serían las características de programación dinámica. Bueno, por hoy estos serían los temas que teníamos para ver. Y si no me equivoco, ya no nos estaríamos viendo hasta el comienzo del segundo semestre. Tendrían que acordarse, sobre todo, el tema del parcial estaba previsto, si no me equivoco, para la segunda semana de clases después de las vacaciones. Es decir, que la primera semana de clase sería lo que lo podemos de repaso. Pero, a ver, entre los que están ahora, por ejemplo, ¿qué sería mejor el parcial? ¿Tenerlo la segunda o tenerlo la tercera semana de clases? ¿Qué opinan? Van a tener un mes de estudiar, ¿no? Profe, pero el teórico y el práctico van juntos. ¿Toman juntos? En realidad la materia es teórico-práctica, o sea que todo lo que sería teórico, salvo causas muy puntuales. O sea, por ejemplo, en este caso, armar una función recursiva, si es para un caso lo consideramos como práctico, pero si es describir la función recursiva, es decir, una fórmula genérica, que en este caso, por ejemplo, estaría acá, lo que está en el recuadro, sería, o sea, hacer la función genérica es teórico, hacer la función en el caso sería práctico. En sí no habría definiciones, sino son descripción de métodos, lo que tenemos como teórico. O interpretación de algún tipo de situaciones, como por ejemplo, en métodos simplex, por qué una variable no puede ser negativa, o porque cómo agregamos la variable de holgura. O sea, pueden ser prácticos o teóricos desde el punto de vista que lo hagamos. En todos los casos son descripción de situaciones genéricas o puntuales para un caso puntual. O sea, no es tanto teórico. Fórmulas en sí, si bien hay, no son tantas, porque en el caso de lo que es programación lineal, el tema de las es más planteamiento de modelo, la parte de fórmula. Cuando hablamos de resolución gráfica,
es aplicar el método. Cuando hacemos método simplex, en realidad es un proceso de cálculo. Por ahí parte de programación entera suele ser un poco más complicado. O sea, no es que tengamos tantas fórmulas como teóricos, sino más que todo hay que tener en cuenta cómo podemos resolverlos. O sea, dentro, como práctico, podría ser, si tuviéramos un problema de máximo, cómo encuentren método simplex la solución óptima. O sea, es teórico y si yo me pongo a ver, sí, pero generalmente es aplicado a algo, o sea, que lo van a poder escribir con sus palabras sin ningún tipo de problemas. O sin ningún tipo de problema, saben el tema, obviamente. Entonces, esa sería la idea. El tema es, yo le había propuesto, bueno, con el que lo pude hablar fue con el profe Rosa, en lugar de tomarlo la segunda semana, tomarlo la tercera semana. Solamente que en el caso ese tendríamos que ver la fecha, pero no sé si realmente les va a servir de algo o va a hacer diferencia que haga entre la segunda y la tercera semana de clases. No sé, ustedes tenían, porque tenía entendido que había otros grupos que tenían parcial en esa fecha. Claro, es justamente, en todo caso, la primera semana de clases le podría hacer una encuesta para todo el curso y, bueno, definirle, inclusive una pregunta. ¿A ustedes les quedaría cómodo el día de clases o un sábado, por ejemplo, el parcial? Porque en el caso de si fuera sábado, se lo podemos tomar a todos juntos en este caso. Pero normalmente nosotros preferimos el día de clase porque es el horario que tienen previsto. De todos modos, eso a lo mejor lo podríamos hacer también como encuesta y, o sea, en realidad de pasarlo por ahí para la tercera semana, podría ser para el sábado de la tercera semana. Ya lo voy a ver bien con los otros profes, a ver si podemos organizar eso. Y bueno, lo vemos para... Lo que sí, no se dejen estar con el tema. O sea, como ven, si bien los temas, no, yo siempre digo que no son tan difíciles, el problema es si lo queremos ver todos juntos, no hay forma. Pero bueno, la idea hace varios años que tomamos el parcial en la segunda semana, en segundo semestre, porque bueno, para a fin de cuatrimestre realmente están muy ocupados con otros parciales y bueno, nos ha dado mucho mejor rendimiento cuando lo tomamos en segundo semestre. Bueno, nos estamos viendo entonces para cuando empiecen las clases y bueno, espero que puedan rendir varias materias ahora en el turno de examen y que les vaya muy bien. Bueno, muchas gracias chicos, nos estamos viendo entonces, mucha suerte. Dejar de